20 años ininterrumpidos de actividades de la Feria del Libro de Bucaramanga, que hoy nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. En esta oportunidad presentamos el encuentro con autor Colombian Psycho, con el invitado Santiago Gamboa. Santiago estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá, se licenció en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid y estudió literatura cubana en la Universidad de la Sorbona en París. Ha sido diplomático en la Delegación de Colombia ante la UNESCO y la Embajada en India. Ha sido columnista de las redes Cromos, Cambio y el periódico El Espectador. Ha escrito novelas como Páginas de Vuelta, Perder es cuestión de método, Octubre en Pekín, Los impostores y El síndrome de Ulises. Su última novela, Colombian Psycho, es una narración policíaca centrada en lo más oscuro de este país. Como moderador lo acompaña Julián Pérez, docente del programa de literatura de la UNAP. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a Ulibro, Ciudad Memoria 2022. Qué rico que estemos compartiendo de nuevo un espacio para hablar de literatura, de lectura, y en esta oportunidad en compañía de un, creo yo, escritor muy conocido para nosotros los colombianos, que se abre paso en la literatura internacional con obras de largo alcance, obras que a pesar de su extensión se leen con mucha facilidad, con mucho agrado, y que últimamente está reforzando esta idea de la novela negra pues con sus obras. Me acompaña, como ustedes saben, Santiago Gamboa. Santiago, bienvenido a Ulibro, bienvenido a la ciudad bonita de Bucaramanga. Qué rico tenerte de nuevo en la feria. Hola, ahora. Bueno, muchas gracias a Ulibro por invitarme, a todos ustedes por venir a acompañarnos en esta tarde de viernes. Bueno, veo que se celebran los 20 años, felicitaciones a los organizadores. Caramba, yo ya estoy en una edad en la que todo me parece como que pasó hace 20 años, ¿no? Y claro, estaba pensando y viendo toda la juventud maravillosa que le interesa la literatura, que en mi época, cuando yo era estudiante, tú acabas de mencionar, o el muchacho que nos presentó amablemente, yo era estudiante de literatura en los años 80, en el 82 exactamente, entré a la Universidad Javeriana, y donde éramos compañeros con Mario Mendoza, y recuerdo que nosotros nunca jamás vimos un escritor en esos años, porque los escritores estaban como en otras partes. Las ferias del libro estaban prácticamente empezando y no estaban dentro de nuestro… Yo incluso a veces tengo la sensación de que no había, porque nosotros éramos estudiantes de literatura y a cualquier cosa que tuviera que ver con literatura estábamos ahí desde horas antes de que empezara, con temor a perdernos el evento que fuera. Y nunca jamás en esos años yo recuerdo haber conocido, haber asistido a una charla de un escritor. Nosotros en esos años, yo recuerdo que en la Javeriana, que como ustedes pueden imaginar, es una universidad, digamos, inspirada y de propiedad de una comunidad religiosa, los jesuitas. Pues en esa universidad, nosotros en primer semestre de literatura compartíamos el primer semestre junto con los de filosofía, con los de historia y además con los jóvenes seminaristas que estaban que estaban entrando a la carrera religiosa. Y ahora que lo pienso, tanto esos jóvenes seminaristas como nosotros, los que estudiábamos literatura, amábamos a alguien a quien nunca veíamos, ¿no? Ellos… Pues yo no soy creyente, pero ellos amaban con gran fervor a un Dios que nunca veían y nosotros amábamos con mucho fervor a escritores que tampoco veíamos nunca. Entonces era algo muy parecido como a una fe religiosa, lo que nosotros teníamos. Después, años después, cuando fui a vivir a otros países y hice, en fin, mi vida, y empecé a ver escritores, la primera vez que yo vi a un escritor, pues yo casi me pongo a llorar de la felicidad, ¿no? Y ahora que lo pienso, pues habría sido como cuando uno de estos seminaristas se encontrara de repente por la calle con un santo,
San Francisco de Asís o con alguna. Y entonces era algo para mí extraordinariamente que tomaba una corporeidad, un escritor. Y ya ni les digo cuando vi por primera vez a escritores que yo admiraba profundamente. La primera vez que yo vi a García Márquez, pues yo prácticamente casi me desmayo de la emoción, no pude hablar, temblaba, ¿no? Pero en fin, son historias de las que hablaremos. Pero en todo caso, pues muchas gracias y los felicito por tener esta feria. Cuídenla, asistan. El modo de proteger una feria del libro es asistiendo a ella. Así que ustedes están haciendo lo correcto. Muchas gracias. ¿Sonido? Sí. Lo que nos reúne en la feria son los libros y los autores, sí, en apariencia, pero en esencia es la lectura. Es leer los libros, es hablar sobre la lectura con los escritores y ¿sí? Ya, sí. Les decía que lo que nos reúne es la lectura. Y en esta novela, una novela negra, una novela de detectives, una novela, como les dije hace un momento, que desde la primera página lo atrapa a uno, porque nos habla de una realidad social colombiana muy dura. Tiene muchos temas, no podría creo que nombrarlos en este momento, porque tiene muchos temas que tienen que ver con las problemáticas sociales y políticas que tiene nuestro país. Pero hay un personaje que me llama la atención, que se llama Joana, es una ex miembro de las FARC, es una ex guerrillera, que trabaja ayudándole a una cronista, ¿sí? Una escritora de crónicas, y es una buena lectora, ¿sí? Joana es tan buena lectora que es la que se da cuenta, y por eso traigo las 3 obras que están acá, de la relación que hay entre un caso policíaco y una novela de Santiago Gamboa, cuyo personaje también se llama en la novela Santiago Gamboa, o sea, también aparece un personaje llamado Santiago Gamboa. Creo que con estos indicios ya tienen una buena entrada, una buena motivación para acercarse a las 3 obras. Se las recomiendo las 3 en el orden en el que ustedes quieran, porque se van dando cuenta cómo es que uno como lector ata cabos, ata hilos y logra consolidar una obra que poco a poco lo va llenando uno de asombro. Me gusta Joana como personaje porque es una lectora y porque me recuerda algo que sucedió hace pocos días, que fue el Día del Lector. El 24 de agosto, ustedes recuerdan que se celebra el Día del Lector en homenaje a Jorge Luis Borges, este escritor y gran lector argentino, que decía que otros se jacten de los libros que han escrito. ¿Recuerdan la segunda parte? Yo me enorgullezco de los libros que he leído, ¿sí? Y estando en una feria se me ocurre una pregunta un poco común, pero me parece interesante para los que amamos las letras y la lectura. Santiago, ¿qué tan cierto te parece la idea de que si uno lee mucho se vuelve loco? Bueno, yo creo que hay una cierta esquizofrenia en la lectura y también en la escritura, ya no digamos pues en la escritura, por supuesto, porque consiste en desdoblar una parte del cerebro, de la mente, de las emociones y transformar todo eso en personajes que en el fondo no existen, que son ficción, ¿no es cierto? Entonces, claramente hay una relación muy fuerte psiquiátrica, yo diría, entre la creación estética, la creación literaria, toda creación, no solo literaria. Y esto además viene a cuento porque si tú te fijas, si ustedes se fijan, la literatura es muchísimas cosas, pero entre esas es también un hospital psiquiátrico. La literatura recibe a todo el mundo, recibe las personas que vienen con delirios de persecución, que vienen con sufrimientos atroces, o sea, las personas que de alguna u otra manera están a punto de cometer un crimen, de repente la literatura les retira el puñal de la mano. O de repente, fíjense un caso como Virginia Woolf, que es una escritora que yo idolatro. Ella, su primer intento de suicidio fue algo así como a los 14 o 15 años, el segundo a los 18. Después empieza a escribir, la vida la lleva hacia otro lugar, de la mano también de un
no de la mano, al lado de más bien de un editor con quien se casa, pero lo importante es que escribe, y esa escritura le permite vivir más o menos hasta la edad que yo tengo ahora, por cierto, en donde ya otra vez se hizo insoportable la vida y viene su tercer intento de suicidio y ahí sí lo logra. Pero en ese tiempo intermedio, entre los 20 y los 50 y pico, ella vivió una vida por momentos muy plena y fue la literatura la que la salvó. Entonces fíjense cómo efectivamente la literatura es también eso, es el lugar en donde se tramitan una cantidad de ausencias. ¿Cuántas obras no provienen de la ausencia, por ejemplo, de la figura paterna? El asesinato del padre, ya sabemos, es un clásico de la literatura. Nosotros tenemos uno, El olvido que seremos, de Héctor Abad, ¿no es cierto? Es decir, en la literatura hay una zona de la conciencia individual y colectiva que encuentra un orden, que encuentra, digamos, una justificación y además encuentra la posibilidad de transformarse en conocimiento y, por supuesto, en belleza. Las cosas horribles de la vida, como eso, como las enfermedades psiquiátricas, la soledad, todas esas cosas terribles que vivimos en la vida, al ser transformadas en literatura, se convierten en belleza, porque la belleza, no hay que confundir la belleza con lo bonito. Y en literatura no hay que confundir escribir bien con escribir bonito. Lo mismo que en el arte no es mejor un cuadro porque sea más bonito, porque la orquídea haya quedado mejor. Porque si ustedes miran el Guernica de Picasso, ahí no hay nada bonito, pero es un cuadro hermoso. Está la muerte, está la escenificación de la crueldad. Pero en ese cuadro, la contemplación de ese cuadro nos llena de conocimiento y al mismo tiempo de belleza. ¿Y qué hay en ese cuadro? Los muertos de un bombardeo alemán en un pueblo del País Vasco español en el año 36, antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahí en la literatura, pero en el arte, aunque pues obviamente la literatura es una parte del arte, está el espacio de trámite de muchísimas cosas. Entonces yo sí creo que la literatura no es que nos vuelva locos, es que nos sitúa en un espacio en donde la locura, el dolor, la soledad no es inhumana, es un contenido profundamente humano y produce una comunicación, por momentos, una primera comunicación real y humana y posible con los demás, a mucha gente que no tiene ninguna otra forma de comunicarse, ¿no? Santiago, cuando ya, digamos que uno siempre ha escuchado que para ser buen escritor hay que ser excelente lector. Eso me lleva a pensar si en esta medida, me recordaste con Virginia Woolf en un libro que se llama, creo que se llama Escribir ficción, que es donde ella plantea en cartas algunos elementos de lo que es narrar, lo que es escribir. Ella plantea esta idea de que la escritura es de alguna manera una salvación para el escritor, pero puede ser no tanto para el ser humano. ¿Sí? Una manera de salirse un poco de la realidad y meterse en un mundo ficcional. Quería preguntarte si ya con el tiempo, después de que empezaste a publicar tus novelas, de que empezaste a ser leído, tus lecturas como escritor fueron muy distintas a tus lecturas solamente como lector. Pues fíjate que yo creo de manera puramente intuitiva y probablemente natural, he mantenido la emoción del lector que siempre he sido desde muy joven. Ahora bien, yo creo que en la juventud, todo lo que uno hace en la juventud es más poderoso, es más potente, es más intenso. Los libros que uno lee y lo apasionan en la juventud, lo apasionan de un modo en que después con los años eso se va disminuyendo. Y bueno, no solo la pasión por la lectura, también muchas otras cosas de la vida, de la bella vida que uno hace en la juventud, con los años después se van apagando. Pero por eso también hay que volver a leer, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy volviendo a leer El lobo estepario, de Hermann Hesse, libro que a los 18 años para mí era como
no sé, como uno de los libros de la Biblia mía personal que yo fui construyendo. Y encuentro como un canal de comunicación con ese joven que era yo y que lo leía, pero al mismo tiempo me da cosas para mi momento actual, ¿no? Que ya muy descreído, ya uno con el sol en la espalda, mirando como hacia otras cosas, también dice cosas. Entonces digo, caramba, esta es una obra mayor. Sí, la lectura nos produce, bueno, la lectura nos va marcando además el tiempo de la vida, ¿no? Hay libros que se cierran a nosotros en una época de la vida, y yo siempre he pensado que no hay que, creo que me estoy desviando del tema, no hay que forzar. Cuando hay una puerta que está demasiado cerrada, no hay que forzar. Y eso le pasa a algunos libros. Uno intenta, yo recuerdo intentando leer en una época en que no era el momento, pues En busca del tiempo perdido de Proust. Y entonces yo llegaba, además, si ustedes recuerdan, la primera página es un niño que se queda dormido. Entonces yo como que me empezaba a cabecear al final de la primera página. Yo decía, pero ¿cómo puede uno empezar una novela con un niño que se queda dormido? Bueno, finalmente la leí, pero la leí 30 años después con un placer y con una profundidad increíble, porque en el fondo la literatura es eso, nos ayuda a comprender también el momento en el que estamos, el momento de nuestra vida en el que estamos. Entonces, en general los tiempos, me desvié completamente del tema, por favor, vuélveme a poner en el tema. Tranquilo. Lector como escritor. Exacto, entonces, cuando tú escribes, esos libros, o por lo menos, ojo, y yo creo que esto para los que asisten a las ferias del libro, cada vez que un escritor habla de cómo se debe escribir, en el fondo está hablando es de cómo escribe él. Y esto a mí me gusta decirlo porque yo creo que es importante que lo sepan, sobre todo los jóvenes escritores. No hay una sola forma de escribir, ni siquiera dos o tres. Cada escritor lo primero que tiene que hacer es inventarse su forma de escribir, inventarse el escritor que quiere ser. Y eso se forma de muchas cosas. A mí me da la sensación, pero eso inmediatamente lo contradice un ejemplo. Yo siempre he creído que uno escribe más o menos lo que le gustaría leer o lo que le gusta leer. Y eso, pues eso puede ser en mi caso, según la semana, según el año, pues puede ser, no sé, 16% de Thomas Mann, 4% de la poesía renacentista, 9% del cine que en ese momento me apasiona, y así un porcentaje de muchas cosas que me impulsan a lo narrativo. Pero eso va cambiando. Sin embargo, uno escribe lo que quiere leer en la medida también en la que ese es el único libro que uno puede escribir. O sea, yo no puedo escribir Pedro Páramo, ya está escrito, me encanta. Yo no puedo escribir no sé, El amante de Marguerite Duras. A mí me hubiera gustado escribir casi todos los libros de Marguerite Duras. Tengo una admiración por ella descomunal. Pero eso ya está escrito. Yo solo puedo escribir los libros que no he escrito yo. Y eso lo deben pensar todos los jóvenes escritores. Los únicos libros que pueden escribir son aquellos que ellos no han escrito todavía. Es decir, es una lucha entre lo no escrito y lo que ya existe y leemos. Y se trata de traer a la realidad algo que no existe y algo que nadie sabe, solo uno que existe. Por eso hay que creer tanto. Yo que soy tan inseguro, la literatura a veces requiere de una gran seguridad en sí mismo en la medida en la que uno está construyendo una cosa que la verdad, que nadie más ha visto ni se imagina. Después la ve cuando ya está terminada, si es que uno logra que se la publiquen y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero efectivamente la lectura marca más o menos. Por ejemplo, yo tengo, cuando yo estaba en quinto de bachillerato en el Colegio Refus de Bogotá, yo tenía dos compañeros que eran apasionados por la literatura. Uno terminó siendo novelista y el otro terminó siendo poeta. ¿Qué los llevó a eso? Pues
El novelista es Mario Mendoza y el poeta es Ramón Cote Baráibar, que es hijo de Eduardo Cote Lamus de esta región. ¿Qué llevó a Ramón a ser poeta? Pues su tradición, sus lecturas, su pasión. Quien se apasiona por la poesía, pues terminará escribiendo poesía, porque también hay una cuestión de mímesis en las vocaciones. Uno también quiere hacer lo que le gusta ver o leer. Es como un niño que ve una película y después la juega en su casa, otra vez toda, entera, y le agrega cosas. El poeta o el novelista, lo que pasa es que el novelista, claro, el novelista tiene el inconveniente de que tiene que escribir muchas páginas, y cuando uno tiene 14 o 15 años, eso es muy difícil. Pero yo creo que son las lecturas las que nos van marcando el camino de qué tipo de escritor uno va a ser. Por ejemplo, a mí me gusta la novela negra, pero no me gustan todos los novelistas de novela negra. A mí me gustan algunos muy específicos, que son aquellos que yo considero más literarios, más profundamente, porque para mí una novela negra primero tiene que ser una gran novela. Después es una novela negra como forma de novela. Ahora después les digo quiénes son mis autores, si lo quieren saber. Pero es eso lo que nos muestra, o lo que a mí me parece que a un escritor le muestra su camino, un poco sus lecturas. Bueno, Rulfo decía, claro, es una respuesta un poco parecida a lo de Borges. A mí lo de Borges me gusta, pero me parece que es una frase como de Borges. Es más una frase de Borges que una gran realidad, yo creo, porque yo creo que Borges estaba muy orgulloso, como cualquier escritor, de las pocas cosas que ha podido escribir. Rulfo decía, yo escribí Pedro Páramo porque me faltaba en mi biblioteca. Fíjense, muy inteligente también. ¿Por qué escribió Pedro Páramo? Porque me faltaba en mi biblioteca. Es decir, un poco lo que les decía, el libro que uno presiente, que uno siente que existe como una pulsación en el aire o en algún lugar, y uno se dirige hacia eso, y eso es narrativo, y de repente uno siente que hay un hueco en la biblioteca, y ahí tiene que haber un libro, pero ese libro no existe y no lo encuentro por ninguna parte. Pues claro, no lo encuentro porque lo tengo que escribir yo. Eso tal vez es lo que nos está diciendo Rulfo cuando dice, escribí Pedro Páramo porque me faltaba en mi biblioteca, ¿no? Algo de lo que dijiste me llevó a pensar en algo que dice Piglia, Ricardo Piglia, el escritor argentino, que decía, está bastante en sus charlas, y es que él valora la lectura porque lo que valora de leer es recordar en dónde estaba y qué estaba haciendo en el momento en el que estaba leyendo ese libro específicamente. Y él plantea un ejemplo, y él dice que recuerda que en donde él vivía estaba él sentado en la cocina leyendo, y lo que recuerda de esa lectura es a su mamá sirviéndole algo. Sí, y me parece muy hermoso eso, y los libros se recuerdan también por las personas que estaban con nosotros cuando estábamos leyendo ese libro. Tengo una anécdota muy rápida y yo recuerdo un libro de Wisława Szymborska, la poeta polaca, y lo recuerdo con el olor al chocolate. Porque cuando una de las primeras veces que empecé a leer a esta enorme, genial poeta, que si no me falla la memoria, la leí gracias a Santiago Gamboa, porque él la recomendó en algún momento hace muchos años, yo no la conocía, yo empecé a leerla, estaba sentado en la sala y me llegó el olor del chocolate y mi mamita estaba preparando chocolate y se me acerca y me dice, con todo el ánimo de no interrumpir la lectura, ¿no? Discúlpame. Y me tocaba. ¿Quieres chocolate? Ya lo tenía en mi mente, que es por supuesto que sí quería chocolate. O sea, antes de que me preguntara ya estaba leyendo la poesía y además estaba percibiendo el contexto donde estaba. Y ese es el recuerdo que tengo de esa enorme poeta que para mí es una de las voces más importantes de la literatura universal. ¿Qué momento recuerdas específicamente con relación a una lectura y un libro? No, pues mi vida está llena de recuerdos literarios porque en el fondo mi vida desde los 12, incluso antes, está marcada por la literatura completamente. Yo tuve la suerte de nacer en una casa de intelectuales. Mis padres eran profesores de la universidad pública, de la Universidad Nacional de Bogotá.
es decir, una clase media ilustrada, digamos. En mi casa había 5.000 libros y les fascinaba la literatura, ¿no? Entonces, yo incluso desde antes yo tengo un vago recuerdo por allá de antes de saber leer, que yo agarraba los libros y los miraba con mucha curiosidad y decía, ¿qué es lo que hay acá? Porque yo sentía, es decir, yo sabía que lo que había ahí dentro era importante, porque las personas más importantes de mi vida, que eran mis padres, le daban importancia. Entonces yo sabía que lo que había ahí era importante, pero yo no tenía elementos para entonces yo miraba y miraba la carátula, y miraba esas imágenes de la carátula, y trataba que eso me comunicara algo, pero no. Por eso todavía hoy soy terriblemente detallista, y a veces me convierto en la pesadilla de los ilustradores para las carátulas, precisamente, porque trato de que la carátula cuente sin contar, muestre, sugiera, en fin. Y entonces, claro, para mí era muy importante eso. Yo tengo muchos recuerdos, digamos así, en el aire, de situaciones relacionadas con la lectura. Pues imagínate, o sea, 56 años, tengo recuerdos bellísimos, tengo recuerdos tristes, tengo libros. A mí se me quemó un libro, por ejemplo. Ustedes se podrán decir, ¿y cómo se le puede quemar a uno un libro? Bueno, esa es otra cosa que les cuento más adelante. Es decir, el amor por los libros me ha hecho querer a otras personas también, en la medida en la que he encontrado a gente que con entusiasmo me hace ver cosas que yo no había visto, porque en el fondo cada lectura de cada persona sobre el mismo libro es un poco diferente, porque un libro es el encuentro de dos mundos, en el fondo. Es el mundo que trae el lector por dentro con el mundo del libro. Por eso cuando, pues yo esto lo hago desde los 12 años, esas discusiones a mí me parecen bellísimas, pero son totalmente inútiles. Cuando a una persona le gusta un libro y a la otra no, y se pueden pasar 8 horas seguidas y nunca ninguno de los dos va a convencer al otro. Pero es muy lindo, esas discusiones son bellísimas. Yo las he tenido toda mi vida. Hablar sobre un libro que a uno le gusta, esperar a que la otra persona acabe de hablar de su libro, porque uno también se interesa por lo que otros le cuentan, para hablar del que uno quiere. Ahora, tú te refieres a una memoria que es más antigua, que es la memoria olfativa. Acuérdate que hay toda En busca del tiempo perdido, la famosa novela de las que les conté que yo no lograba leer en mi juventud, parte también de la idea como del olor o del sabor de una magdalena metida dentro de la leche, dentro de un café con leche. Y esa memoria antigua del olor es brutal, o sea, es muchísimo más fuerte que cualquier otra memoria. Todos ustedes habrán experimentado que en el desamor muchas veces consiste en eso, en salirse de un olor, en lograr evadirse, pero eso se le queda a uno pegado y lo hace sufrir. Lo mismo tú estás contando un ejemplo muy bonito. Yo, pues, digamos que dentro de los, claro, es que como yo he dedicado la vida entera a esto, pues casi que podría contarles de aquí a las 12 de la noche infinidad de ejemplos y de momentos en los cuales un libro ha sido fundamental para mí, pero casi siempre, les voy a poner solo un ejemplo, cuando yo escribo, no es un ejemplo parecido al tuyo, es un ejemplo completamente distinto, pero cuando yo estoy escribiendo, yo soy de ese tipo de escritor. Yo creo que hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de escritor, pero sobre todo hay dos grandes al principio, muy al principio, que es el que sabe qué es lo que va a escribir y el que no sabe. Yo soy de los que no saben. Entonces yo tengo que empezar como con unos personajes, con una muy vaga anécdota y empezar a encontrar el libro a medida que lo escribo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que uno no puede adelantarse. El escritor que tiene un tablero y hace un croquis puede de pronto decir, hoy quiero escribir el capítulo 9 y después escribe el 3. Yo no, yo tengo que, para escribir la página 128, tengo que escribir la página 127 primero y así hacia atrás. Y eso muchas veces lo lleva a uno como a unas calles sin salida. Y uno, pum, como que golpea y yo digo, bueno, ¿y ahora cómo salgo de acá? Y entonces ahí viene lo que es agarrar de pronto un libro, así al azar. Yo siempre escribo al lado de la biblioteca, así, pum, y abro en cualquier página.
Y pues es casi chamanismo esto, pero casi siempre funciona. Casi siempre encuentro una respuesta. Casi siempre encuentro, pero ha habido momentos incluso casi como de euforia, ¿no? Yo me acuerdo un día en que yo estaba desesperado con este libro, Será larga la noche. Y estaba desesperado, ¿por qué? No por algo digamos, del argumento de la novela, sino por algo tan elemental como el título. Tenía una lista de 12 títulos. Y no encontraba el título, y no encontraba el título. Y estaba yo desesperado. Y en la editorial me decían, bueno, mañana tenemos que tener listo todo, ya estaba todo, falta el título. Entonces yo le mandaba a mis amigos, elijan uno, ninguno elegía el mismo. Carajo, yo decía, bueno. Y de pronto ya desesperado, me recosté así y hice, pum, y agarré un libro de poemas de José Ángel Valente, un poeta español que yo adoro. Y abro por la mitad y veo un verso que dice: cierra bien la puerta, hermano, será larga la noche. Fue como si, yo me imagino que si yo fuera religioso, eso sería una epifanía. Pero yo sentí como si se iluminaba, es decir, si fuera en una película, en ese momento habría como una subida de música y rayos, luces, algo. Yo todo eso lo sentí. ¡Prum! Lo escribí sin pensar y lo envié. Y dije, ese es el título. Ahí mismo llegó la respuesta. ¡Ay, maravilla! Espectacular, bellísimo! Sí, todo el mundo. Se lo mandé a todos y ahí sí todos dijeron, sí, ese. Bueno, ese es un momento que yo recordaré siempre. O sea, existe una especie de pequeño Dios, incluso para los que no creemos en él, que se acuerda de vez en cuando de los escritores y los saca de ese problema o de problemas similares en momentos realmente urgentes. Me lleva a pensar en la idea del escritor como detective. Esta es, por supuesto, Será larga la noche y Colombian Psycho son novela de detective, específicamente el detective se llama Jutsiñamuy, ¿sí? Y en la medida en que iba leyendo, y sobre todo, como les dije hace un momento, aparece un personaje que es Santiago Gamboa, un escritor que ha publicado una novela llamada Volver al Oscuro Valle, que es la que ustedes ven allá que está ahí con fondito azul. Y me llevó a pensar en la idea del detective. ¿Qué tiene de detective un escritor, Santiago? Sí. Bueno, fíjate que yo creo que un escritor tiene mucho de muchas cosas. En este caso, estaba pensando, un preámbulo a la respuesta, estaba pensando que hace poco presenté a un escritor rumano que les recomiendo que se llama Mircea Cartarescu. Y él tiene un cuento que se llama El ruletista, que es un tipo que juega a la ruleta rusa y se gana la vida jugando a la ruleta rusa. O sea, él vende boletas para que la gente lo venga a mirar jugar a la ruleta rusa. Y entonces el tipo empieza a tener como una especie de subidón de fe en sí mismo. Porque siempre gana, ¿no? Porque siempre, claro, porque nunca le sale el tiro. Entonces, el tambor de seis huecos para balas, le pone una y de pronto dice, le voy a poner 2. O sea que solo tiene 4 posibilidades contra 2. Y viene una cantidad de gente y después viene y anuncia que le va a poner 3. Y otra vez así, y avanza hasta que le pone 4, 5, y llega el momento tremendo en que le pone 6. O sea, ya no queda ninguna posibilidad. Y sin embargo, lo va a hacer. Y yo le decía a Cartarescu que el escritor es también, entre las miles de cosas, es eso. Es el jugador de ruleta rusa que le mete 6 balas al tambor, porque sabe que algo tiene que pasar y sale a hacerlo así no tenga ninguna posibilidad. Ahora, tú me dices el detective, claro, digamos que hay bueno, ojo, en mis novelas, en realidad, no hay detectives. Lo que pasa es que es la figura clásica. Quien investiga es una periodista, que se llama Julieta Lezama, pero que es periodista. El detective sería más o menos como este fiscal, que es un poco como el cómplice de ella, pero en realidad la protagonista es ella porque para mí el verdadero héroe en este contexto nuestro nacional es el periodista, que es el que revela las verdades. ¿Cuántas veces por semana oímos nosotros
revelaciones tremebundas sobre personas que están en cargos de poder, que provienen de la prensa, y después la justicia no llega nunca, pero ni a la periferia. Y entonces todos los dossiers, las investigaciones de la prensa son tremendamente asombrosas, impresionantes, y no pasa nada. Entonces uno se queda siempre como con esa sensación. Por eso, en realidad, mi protagonista es una periodista que investiga. Ahora, el protagonista, a mí lo que me gusta también, y por eso creo que son los verdaderos héroes, es porque ellos representan a nosotros, a la sociedad civil. El periodista no es una persona que tenga entrenamiento militar como un detective, como un policía. No tiene arma, un periodista no tiene pistola. Cuando vienen a matarlo, pues lo matan facilísimo, porque no es una persona que tenga el entrenamiento para defenderse. Y sin embargo lo hace, y va y se mete en la boca del lobo, y pregunta y denuncia. ¿Y a qué le tiene miedo una sociedad tan llena de cosas complicadas como la nuestra? Pues a las denuncias. Y entonces ese es para mí el verdadero héroe, mucho más que verdaderamente la figura del detective. Sin embargo, pues es una figura, es decir, en el fondo, en una novela negra se necesita que alguien investigue. Yo prefiero el periodista que no tiene pistola y que además, como les decía, no tiene tampoco entrenamiento, ni está en su agenda el que lo maten. Digamos que, por duro que suene, pero en la agenda de una persona que está en seguridad y que tiene un arma, pues sí está el hecho de que de pronto lo maten, pues porque eso forma parte de su trabajo, pero no en el de un periodista. Sin embargo pasa, y pasa mucho, ustedes lo saben. Entonces, a mí me gusta esa. Ahora, investigar es un modo de. Investigar es darle orden a las cosas que son caóticas. Eso hace un detective y eso también hace un novelista. Es decir, el detective, para poder entender qué es lo que pasa, tiene que darle un orden, tratar de entender lo que sucedió. El novelista hace lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que el verbo contar una historia o contar en números, 1, 2, 3, 4, 5, es lo mismo, es decir, es darle un orden. Si yo cuento una historia, le estoy dando un orden que lo hace comprensible a quien lo lee. La realidad, como es simultánea, es caótica, entonces uno a veces no entiende bien porque pasa una cosa por acá, otra por acá, y ese caos simultáneo muchas veces nos agarra desprevenidos y no logramos leerlo todo al mismo tiempo, y a veces interpretamos mal, etcétera, tomamos decisiones pésimas. Pero en las novelas no, porque en las novelas hay un orden. Alguien cuenta por nosotros, que es el autor. Y ese contar nos permite el fenómeno bellísimo de la comprensión. O sea, comprender es uno de los placeres de la literatura, de la lectura. Lo mismo que reconocer, cuando uno reconoce cosas. A mí por eso en los libros me gusta poner de un libro a otro como señales para que los lectores duros, los que han leído todo, tengan ese placer del reconocimiento y decir, ay, esto estaba en tal otro libro. Y yo sé que eso produce placer porque a mí me lo produce leyendo en otros autores cosas parecidas. Entonces, efectivamente, sí, el novelista es un detective en la medida en la que le da sentido a algo que es caótico, que es simultáneo, y al contarlo lo vuelve racional, lo vuelve comprensible, y por supuesto el argumento, eso ya corre a favor del novelista, que es la curiosidad del lector. La curiosidad del lector hace que uno como escritor pueda escribir lo que quiera. Si uno logra tocar la tecla de la curiosidad del lector, después como escritor puede contarle lo que quiera. Ahora, tú mencionas, sí, hay un personaje que se llama Santiago Gamboa, que es un escritor, y hay una novela de la que él menciona. Bueno, no es que sea necesario leer la novela anterior para entender esta, porque lo que yo hice fue, todos mis libros son independientes y se pueden leer solos sin tener que leer los anteriores. Pero como les decía, para los que vienen leyendo de atrás, también es un placer volver y encontrar algo que ya conocen y de lo que ya, digamos, han gustado. Entonces a mí, bueno, puse un personaje escritor en una novela negra por muchos motivos. Les voy a decir uno solo de los muchos. A mí me gusta la novela que propone cosas un poco originales. Y la novela negra es más bien un espacio muy clásico. Es en la otra novela, en la novela normal, digamos.
los autores de novela negra profesionales, yo no soy, a la otra novela le dicen novela blanca, la novela blanca y la novela negra. En la novela blanca, para entendernos, es donde se dan todas las, digamos, las reflexiones literarias, las ideas literarias que hacen desarrollar la literatura. La novela negra es más encerrada como en un pequeño género que cumple con unas reglas, pero a mí me gustan los autores que la rompen, ¿no? Yo tengo 3 autores que son como la santísima trinidad de la novela negra y que se los recomiendo a quien les gusta. Uno es un sueco, se llama Henning Mankell. El otro es Leonardo Padura, Cuba. Y en lo más alto, una escritora inglesa que se llama Patricia Highsmith, que es muy superior a los otros 2, pero no le digan sobre todo a Padura, porque es amigo mío y está vivo. Pero cualquier cosa, lean cualquier cosa de Patricia Highsmith, pero sobre todo lean la colección de Ripley, del personaje Ripley. Es una cosa maravillosa. Hay un momento en que Ripley está sentado mirando el mar en la costa italiana y de repente agarra el libro y dice Patricia Highsmith, estaba leyendo los premios de Julio Cortázar. Wow, yo casi lloré en ese momento. Bueno, es decir, ¿qué hay en eso? Hay digamos, el deseo de llevar adelante una reflexión literaria. En esos 3 autores yo veo un deseo de que la novela negra se convierta también en un espacio de reflexión sobre la literatura. No solamente contar una historia, picar la curiosidad del lector y llegar al final, sino también que el lector piense, que el lector se sienta confundido y quiera, pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Pero esto es o no es? Entonces, a mí me pareció muy estimulante meter un personaje que se llamara Santiago Gamboa, que tuviera un poco pues, los rasgos del autor, para poner en un juego diferente al lector que está leyendo una historia y dice, pero entonces, ¿esto cómo así? ¿Esto acá? Claro, después las cosas que le pasan a ese personaje, pues evidentemente muestran que es un personaje de ficción. Yo quise además un escritor para que le diera un contenido más literario a la novela negra. Las novelas negras a veces están demasiado pegadas como a la crónica de la vida cotidiana y a mí me gustan las novelas que están muy cargadas de literatura. Entonces también pensé en eso, en poner un escritor para darle a través de él un peso más literario. Y bueno, vi todas las posibilidades antes, ¿no? En los años 60 estaba muy de moda en la literatura inventarse un escritor, como en Rayuela o en ¿cómo se llama esta novela del cubano? Tres tristes tigres, o bueno, el Cuarteto de Alejandría, muchas novelas. Pero inventarse un escritor y pedirle al lector que me crea un escritor inventado, pues es un acto de fe muy complicado en un libro tan realista. Entonces luego dije, bueno, entonces voy a poner un escritor que todo el mundo conozca. Pero claro, pensé en algunos amigos, pero como a ese personaje le iban a pasar unas cosas complicadas, iba a estar teniendo que llamar a pedir autorización, oigan, ¿y le parece bien si le pasa esto, si le pasa aquello? Hasta que dije, no, pues ya, lo pongo Santiago Gamboa y voy viendo. A mí me gusta hacer eso, a veces a mí me da como miedo hacer algo, entonces lo hago con mucha timidez y voy viendo a ver cómo se desarrolla. Entonces las primeras 3 páginas, 5 páginas de ese personaje, yo sentía que era como un acto de confesión, como si me estuviera quitando algo delante del lector. Y lentamente se fue convirtiendo en un personaje, en otro personaje, para mí como autor. Bueno, yo les cuento todo esto como 2 cirujanos hablando de cómo hacen para cortarla, pues son cosas como de dentro de la escritura del libro, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo también una feria sirve para eso. Tenía una pregunta con relación al contexto de las novelas, no solamente de la última Colombian Psycho, y es el contexto sociopolítico colombiano. Aquí hay corrupción, desigualdad social, sicariato. Creo que casi todos los problemas de alguna u otra manera aparecen representados en la novela. ¿Tú crees que este tipo de novelas tiene algún fin social? ¿Es una crítica social? ¿Tiene alguna finalidad escribir ese tipo de obras? Yo creo que sí, aunque claro, los sicarios no leen estas novelas, ni los corruptos.
pero de alguna manera, o sea, yo tengo como una contradicción permanente, les confieso, porque por un lado yo estoy casi convencido de que la literatura no cambia la realidad, porque si la cambiara hacía tiempo que viviríamos en el paraíso, o sea, hace mucho que tenemos maravillosa literatura, y entonces ¿por qué no estamos ya en el paraíso? Entonces, la conclusión única es, pues porque la literatura no cambia la realidad. Ha habido pueblos, sociedades que se han abalanzado unas contra otras por libros, pero no por libros literarios, por libros sagrados, la Biblia, el Corán, han llevado a la gente a hacer cosas. Pero nunca una sociedad entró en guerra con otra por una obra de teatro de Shakespeare. O sea, eso no ha pasado nunca. Porque somos una minoría. Aquí parecemos muchos, pero somos una minoría los que leemos. Ahora, ¿a quién cambia la literatura? Pues a las personas, eso sí. Individualmente, sí, claro que sí. Yo no soy el mismo desde que leí Los Miserables de Víctor Hugo. O sea, yo toda la vida he tenido un sentimiento incluso político que me lleva como hacia las ideas progresistas de izquierda, no por haber leído El Capital, sino por haber leído a Víctor Hugo, por haber leído Los Miserables. Ahí yo dije, este es un mundo perverso, hay que cambiarlo. Pero claro, pues eso cuánta gente le pasa. Es decir, la literatura va cambiando de pronto individualidades y poco a poco esas individualidades algunas veces tienen influencia y algunas veces no. A los escritores, por otro lado, cuando llegan regímenes autoritarios o antes en el pasado, ahora ya es muy difícil, los mataban. Por ejemplo, en la Rusia de Stalin los mataban, los mandaban a Siberia. Lo mismo en el nacionalsocialismo en Alemania. O sea, que algún peligro tienen. Bueno, en América Latina también, los poetas Víctor Jara, bueno, tantos escritores asesinados, Haroldo Conti en Argentina, por las dictaduras militares. Las dictaduras militares odian a los escritores y a los poetas. Y entonces, pues, pensaría uno, pues, la literatura es peligrosa para ellos. Entonces sí tiene un poder. Pero luego, en fin, ahí está esa contradicción que yo les dejo sembrada, espero que la podamos resolver más adelante, pero de alguna manera lo que sí salva son individualidades. O sea, yo no creo que, bueno, en el caso mío, yo no creo que hubiera sido una persona dañina para la sociedad si no hubiera sido escritor, pero estoy seguro que otros sí. Hay escritores que si no hubieran sido escritores, seguramente habrían terminado cometiendo masacres. Hay un norteamericano tremendo. ¿Cómo es que se llama este escritor que su madre fue asesinada? Bueno, en fin, ahora me acuerdo y se los digo. Hay muchos escritores cuyas biografías son terribles, y son esas vidas que sumando es como una larga ecuación que al final da asesino, inclusive asesino en serie. ¿Elroy? Ese, Elroy. Si uno agarra toda la infancia de Elroy, eso es una ecuación que da asesino. Y si no dio asesino fue porque se volvió escritor, ¿no? O sea que también ser escritor es una forma de ser asesino, una forma más discreta, ¿no? Bueno, voy a leer unas frases sacadas, extraídas de la novela, específicamente de Colombian Psycho, con el propósito de invitarlos a leer. Yo creo que los fragmentos es uno de los mejores detonantes para que uno quiera leer una novela. Y vamos a dar enseguida paso a las preguntas del público para que se acerquen un poco a Santiago y también le presenten sus dudas. Frases de Colombian Psycho. Lo que unos pocos llaman orden no era otra cosa que la sumisión de los más pobres. Segunda, no se engañen, casi todos los crímenes de este país son de alto turniqué. Lo que pasa es que no son ellos los que disparan. El estrato social es la distancia entre el que ordena el crimen y el que aprieta el gatillo. 3. ¿Cómo puede alguien desmembrar a otra persona? Los crímenes progresan con la técnica, pero sigue habiendo asesinos que matan como en la Edad de Piedra. La violencia es cultural y no progresa, se queda estática, progresan las ideas que están a su alrededor y por eso nos impresiona el crimen. 4.
Esto de ser clase media es la cagada. No tengo la berraquera para decirle, mire jefe, es ilegal que me haga quedar hasta estas horas. A uno le debería marcar en el hueso el número de la cédula, así se identificarían bien rápido los cadáveres. Siguiente, no hay que tener miedo, lo que uno es está por dentro y viene a ser la suma de lo que uno dice, por eso los sabios hablan poco. A la literatura le importa cada vez menos a la gente que tiene el poder de dirigir a las masas y por eso las masas ven un libro y se alejan corriendo. La vida no es tan valiosa, señorita, todo el mundo tiene una. Lo valioso es lo que nadie tiene. Siguiente, ser bandido podrá ser buen negocio, pero desde el punto de vista contable es una vaina complicadísima, casi más difícil que ser honesto. Siguiente, si este fuera un país autoritario, pondría micrófonos en mi propio dormitorio para espiarme y luego me entregaría con las manos en la nuca a la policía. Lo que se habla bajo secreto es lo que se piensa. Lo que se piensa es lo que cada uno realmente es. Y lo que cada uno es allá en el subsuelo es lo que todos quieren esconder. Penúltima, la belleza es como la plata o la salud. Solo le es indiferente al que la tiene. Y la última, el amor, pasados los 40, es una confederación universal de feos. Carnes sueltas, pelo seco y repintado, celulitis, arrugas y olores agrios. Y lo peor, histerias, necedad, frustraciones, paranoias, delirios. C'est la vie. Muchas gracias. Vamos a dar… Y después de los 50 ni te digo. un momento para las preguntas del público. ¿Alguien quiere hacer preguntas? No les dé pena, yo sé que todos tienen, ¿sí? Hola Santiago, muy buenas tardes. Me llamó muchísimo la atención esa apuesta por hacer esa especie de metaliteratura, de hablar de la literatura al interior de un género muy establecido, como dices tú, que sin embargo también cuando salió también estaba rompiendo algunos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, eso de la ley, el orden y la criminalidad, pues había con la novela negra una suerte de liminalidad que nadie… Es decir, ese detective estaba en los dos ámbitos, estaba entre el bien y el mal y entonces rompe esa frontera moral, ya estaba rompiendo de alguna manera. Entonces, ¿cómo ves esto que estás tú haciendo y que seguramente pues Padura, según tú comentas, no lo he leído, pueda estar también haciendo? ¿Qué rompe, qué trae, cómo ves entonces a partir de ahí ese género? Es que mira, claro, tú tienes toda la razón, o sea, la novela negra no es una sola cosa. Como todas las cosas literarias ha tenido un trayecto muy largo. Hay una especie como de consenso en que todo viene de unos cuentos de Edgar Allan Poe, que es Los crímenes de la Rue Morgue y otro que se llama La carta robada, donde hay un inspector y de ahí viene como toda una literatura, una primera literatura de género negro en donde las novelas son enigmas. Y el detective es un hombre muy inteligente que resuelve el enigma, ¿no? Hercule Poirot de Agatha Christie, el de Simenón. Después eso pasa, ese es un poco como la primera literatura de género negro, bueno, obviamente el más conocido pues es Sherlock Holmes, ¿no? Después eso pasa a Estados Unidos, digamos de Europa, Inglaterra, es un género sobre todo anglosajón. Dicen que tiene que ver con la cosa protestante también, con la necesidad de devolver la armonía a un mundo caótico. Llega a Estados Unidos y allá se convierte en otra cosa, porque en Estados Unidos los autores de novela negra el detective no es un hombre de la clase alta como en los casos de la novela inglesa. Acuérdense lo de que el mayordomo es el asesino, pues siempre se decía, ¿por qué? Pues porque ¿dónde hay mayordomos? Pues en las casas de la alta burguesía. Y el retrato de esas novelas generalmente es el de la alta burguesía. Después está, en cambio, la novela norteamericana negra, en donde el detective ya no es un hombre de la clase alta, de valores morales impecables para nada.
El Philip Marlowe de Chandler, el detective de la novela norteamericana, es un tipo inmoral, alcohólico, que no le paga los alimentos a la exmujer. O sea, es un tipo que está por fuera de la ley, que le pega, se le va la mano siempre a los que quiere interrogar. Pero entonces es un tipo de novela más cercana a la realidad. Y ahí nos muestra casi como un documento sociológico. Ustedes leen la novela norteamericana de los años 50, 60, 70 en Estados Unidos y son como casi sociología, o sea, se puede ver cuáles eran los problemas en Baltimore, en las ciudades del sur, cuáles eran las mafias, los problemas de la inmigración, en fin, ahí se ve todo, ahí está todo. Después en América Latina pasa más el modelo de Estados Unidos que el otro. El otro muere un poco. Y el modelo de Estados Unidos es eso, es un detective no convencional y que no representa grandes valores y empieza a transformarse de acuerdo a la realidad de cada país. En el caso de Padura, por ejemplo, pues Padura está en Cuba, su personaje se llama Mario Conde y es un policía que quiere ser escritor. Entonces es una maravilla, porque todos los libros de novela negra de Padura terminan con Mario Conde tomando ron con los amigos y todos los amigos le dicen, bueno, ¿y tu novela para cuándo? ¿No? Es una maravilla. Entonces, ¿pero qué hace Padura ahí? Pues él desenmascara corruptos dentro de la policía cubana. En Argentina, pues había cosas que tenían que ver con la realidad de ellos. Entonces los detectives eran personas que habían estado antes en la seguridad o que habían sido exguerrilleros también, exmontoneros. En Chile también, en fin, cada país adopta, de acuerdo a su historia y a sus problemas, la novela negra, y eso es un poco lo que yo también he tratado de hacer. Es decir, a mí, por eso les decía, a mí aquí el héroe me parece que es el periodista, entonces ese es mi protagonista. Mi primera novela negra, que fue realmente casi que mi primera novela, aunque es mi segunda, que es Perder es cuestión de método, ahí también el periodista es el protagonista, no es un detective. Novela que, por cierto, cumple 25 años y vamos a publicar el mes próximo en una muy bella edición conmemorativa. Perder es cuestión de método. Así que eso, esas son las vueltas que tiene, pero lo interesante es ver cómo se convierte el género de novela negra, se convierte como en una forma muy poderosa para hablar de realismo social, para hablar de lo que uno ve o de lo que el autor ve a su alrededor en un momento dado de la historia de la sociedad que le interesa, ¿no? Bueno, voy a responder más corto la próxima pregunta, porque ya me dijeron que 5 minutos. Buenas ¿Sí? tardes, Santiago. Sí. Bienvenido. Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es, tú escribiste Será larga la noche cuando volviste a vivir a Colombia, en un contexto social bien interesante. ¿Sientes que, cómo lo ves cómo ves desde tu perspectiva el contexto actual, que ha cambiado bastante desde una perspectiva literaria? Si hay elementos en esa realidad que vimos como para crear cosas muy interesantes como esa novela. Y el segundo, en Colombian Psycho hay unos elementos como cómicos, de lenguaje cotidiano de los colombianos y sobre todo de los jóvenes muy interesantes. Y uno realmente la disfruta y se ríe mientras lo lee. ¿Cómo uno integra eso a una novela que en el fondo tiene un tema muy serio y sin que el lector pierda como ese hilo? Bueno, fíjate, pero es como en la vida, pero es como en la vida nuestra. O sea, nosotros vivimos en un contexto de cosas siempre. O sea, yo desde que tengo memoria, cada semana es el fin del mundo en Colombia, ¿no? Y sin embargo nos reímos y nos echamos historias. Yo me acuerdo una vez en Bogotá, en una época que la mayoría de esta sala no había nacido, que ponían bombas todos los sábados. Hacia las 6:30 de la tarde siempre explotaba una bomba. Era la guerra del cártel de Medellín contra el gobierno. Y yo me acuerdo que uno iba a pasearse por el centro de Bogotá y había vendedores de artesanías y una de las artesanías era el carro bomba. Y entonces uno le decía, uy, ¿usted tiene el carro bomba? Y dice así, uy, ¿verdad que hoy toca, no? Hoy sábado toca salir temprano, decían. O sea, fíjense cómo son diálogos graciosos. Cero, uy, Dios mío, se nos acabó el tiempo. Entonces el humor forma parte de la tragedia también. Fíjense ustedes, y ya respeto el cero, Chaplin. Cuando ustedes ven una película de Chaplin, se ríen,
pero lo que le está pasando es trágico, es tristísimo. Es un personaje solitario, pobre, abandonado de todo el mundo, que tiene hambre, frío, y uno se ríe, ¿no? O sea, fíjense cómo están de cerca lo trágico y lo gracioso. No necesariamente en ese orden, puede ser primero gracioso y después trágico o viceversa, pero eso es lo que salva yo creo que a cualquier sociedad, el saberse mirar con humor, ¿no? El humor además es algo que surge. Yo recuerdo, y ya con esto termino, perdón, me va a pasar un minuto, cuando estaba escribiendo Perder es cuestión de método, yo iba escribiendo y de pronto iba oyendo como los diálogos y hay un personaje que está jugando billar con otro, que son los que están haciendo la investigación, y el otro le dice, así como sacando pecho, y de pronto le dice, sobre estos tipos pende la espada de Demóstenes, dice. Entonces el otro que está así con el taco le dice, ¿qué? Y dice, será de Damocles. Y el otro se queda así, lo mira y le dice, bueno, es la misma vaina. En esa época todo el mundo andaba armado. Y eso a mí lo acabé de escribir y me dio risa, pero hace un minuto antes de escribirlo no lo sabía. Así es la literatura, así es la escritura. En fin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos, Santiago, muchas gracias. Los invitamos a seguir disfrutando de la feria, de las exposiciones. Vayan, disfruten los libros, compren. Hay muy buenas promociones. Muchas gracias a todos por asistir. La firma de libros va a ser aquí a la derecha, entonces para que se acerquen a Santiago para la firma. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Sí, sí. Pero entonces ven allá. Dale.